Damos la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Francisco José Monge López, psicólogo, educador social. Francisco, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, Francisco, 2 entregas vamos a dedicar a los trastornos de eliminación, encopresis y enuresis. Seguimos el orden del DSM-4. Efectivamente, seguimos con trastornos infantiles. La semana pasada vimos los trastornos por TIC y nos centramos en el síndrome de la Tourette, y esta semana y la siguiente veremos los trastornos por eliminación, que consisten en, como tú muy bien has comentado, encopresis y enuresis. Los analizamos de manera separada y eso que tienen mucho en común, ¿a qué se debe? Sí, están muy relacionados. Bueno, pues se debe un poco a casi nuestra limitación de tiempo, ¿no? Muchas veces queremos discutir mucho más y hablar de trastornos y el tiempo se nos come. Entonces, bueno, intentar juntar los trastornos al final supone una limitación de tiempo todavía mayor, aunque tienen muchos puntos en común, tanto en las causas como en las características. Ya veremos incluso que muchas veces aparecen asociados esos dos trastornos en los niños. Pero bueno, por poder explicar un poco esas pequeñas diferencias que hay entre cada uno de ellos, he preferido separarlo. Pues comencemos, si te parece, por una definición de encopresis. Bueno, en encopresis hablamos de un trastorno a la hora de eliminar los residuos sólidos, ¿no? Es decir, el nene se haría de cuerpo encima, en la ropa o bien en el suelo, sin que pudiera controlar ese esfínter, ¿no? Sería un poco la definición genérica. Atendiendo a los datos, poco frecuente, pronóstico muy favorable y, una vez más, con más incidencia en varones. Efectivamente, los chicos, no es excesivamente alta, pero sí es verdad que se da un poco más en varones que en chicas, ¿no? No se ha analizado muy bien la causa, porque bueno, como tú me habías comentado, el pronóstico es positivo y no hablamos de trastornos excesivamente graves, ¿no? Si bien dentro de los dos trastornos de la eliminación, la encopresis es un poco más rara que la enuresis, porque bueno, atendiendo a factores puramente biológicos y evolutivos, ¿no? Los primeros logros en cuanto al control de esfínteres en el bebé, pues se refieren al control de los residuos sólidos, ¿no? Es decir, el chaval aprendería un poco a controlar esa caca antes que la orina, ¿no? Entonces es un poco más raro y por lo tanto también es un poco menos frecuente. Encontramos diferentes modalidades, con o sin estreñimiento, primario o secundario. Efectivamente, habría 4 tipos englobados en 2 bloques, ¿no? Sí. Por un lado, el que haya la presencia de estreñimiento o no. El caso del estreñimiento, sí es verdad que de cara al tratamiento supone una mayor facilidad, porque bueno, ese estreñimiento se cura con medicación o con una dieta un poco más equilibrada, rica en fibra, en vegetales, y a partir de ahí el estreñimiento desaparece y por lo tanto la encopresis desaparece, ¿no? Quizá las complicaciones añadidas en este subtipo se deben a que un poco el niño puede asociar esas sensaciones negativas que tengo durante el estreñimiento, ¿no? Es decir, el dolor al intentar defecar, ¿de acuerdo? O la sensación un poco de malestar en el estómago, eso lo asocia a lo que sería el acto de defecar, ¿no? Entonces, una vez pasado el estreñimiento incluso puede mantenerse esa encopresis por ese miedo que tengo a que me vaya a doler a la hora de intentar defecar, ¿no? Se desarrolla cierta fobia, ¿no?, a tener que enfrentar el momento. Sí, además es muy curioso porque todos los especialistas concuerdan en que el niño muchas veces, una de las razones puede ser ese miedo al defecar, ¿no? Es decir, la taza del váter es grande, soy un niño pequeño, muchos niños piensan que incluso pues me voy a caer, ¿no? Y bueno, y de ahí no sé dónde voy a llegar a parar, ¿no? Es un agujero que no sabemos hacia dónde nos lleva, ¿no? Entonces es un miedo, por supuesto, irracional, pero claro, hablamos de niños de 4 o 5 años y no se puede razonar con ellos esa idea, ¿no? Y de nuevo nos encontramos con un trastorno originado en la infancia, Francisco, que supone una cronificación de una etapa natural, porque entendemos que hay una etapa y una época de nuestro desarrollo en la cual todavía no controlamos esfínteres. Claro, de hecho, los especialistas concuerdan en que no hay que intentar ni siquiera educar en el control de esfínteres antes de los 2 años. Hay varios requisitos, lo veremos incluso después en un vídeo. Uno de ellos es que el niño empiece a andar. Normalmente, avanzada esa edad, hasta los 2 años no se debería empezar porque el niño debe estar de pie. De hecho, la encopresis suele ser un trastorno que se da más durante el día que durante la noche, ¿no? Porque en posición horizontal, digamos que la materia fecal no comprime el esfínter y no hay esa incapacidad, ¿no? Entonces, cuando el niño empieza a andar, es uno de los primeros requisitos evolutivos que se necesitan para empezar a educar en el control de ese esfínter, ¿no? E incluso en la propia descripción del trastorno especifica que se debe tener más de 4 años para diagnosticarlo. Es decir,
Hasta los 5 años yo entiendo que evolutivamente podría ser lógico que el chaval no controlara, ¿no? La materia fecal. A partir de los 5 años considero que estamos hablando de un trastorno, ¿no? Nos podemos encontrar diferentes casos, bien no se domeña sencillamente, pero también nos podemos encontrar con que se pierda ese control. ¿Se puede producir esto voluntariamente, que el propio menor dé rienda suelta? Bueno, estamos hablando de dos cosas, ¿no? Por un lado, la voluntariedad. La mayor parte de los casos de encopresis son involuntarios, es decir, el chaval directamente no tiene control sobre ese esfínter y la materia fecal pues fluye libremente, podemos hablar, ¿no? Pero que esté en origen, quiero decir, aunque luego ya sea algo que se escape de su control, de sus manos. Bueno, ese es el subtipo primario y secundario, por eso digo que estamos hablando de varios casos. Por un lado, la voluntariedad. Cuando es involuntario, hablamos de los casos más frecuentes y de los casos más leves, ¿no? Cuando hablamos del chaval voluntariamente decide defecar, normalmente está asociado a un trastorno disocial o trastorno negativista desafiante, de los cuales ya hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Sí. Esa rebeldía ante las normas, esa rebeldía ante la autoridad, ese desobedecer la normativa, ¿no? Entonces, claro, pues el chaval es muy pequeño, tiene, digamos, esos visos de llegar a ese trastorno, entonces los primeros actos de rebeldía suponen es defecarme encima o incluso pues manchar y embadurnar las paredes, que suelen ser actos bastante comunes, ¿no? Entonces el hecho de que sea voluntario sí supone una complicación añadida porque, digamos, suele ser un precedente de estos trastornos desafiantes de los que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Y por otro lado, si hablamos del subtipo primario y secundario, que creo que es lo que tú me estabas preguntando, ¿no? Es decir, en el subtipo primario el chaval no ha llegado nunca a ese control de esfínteres, simplemente hablamos de que el control se está retardando más de lo habitual o más de lo evolutivamente lógico, ¿no? Y en el secundario el chaval previamente sí ha adquirido ese control vesical y después lo pierde por X motivo, ¿no? Y ahora empezamos a hablar de causas, ¿no? Porque es verdad que el subtipo primario normalmente está asociado a una, digamos, prácticas educativas un poco incoherentes, ¿no? Hemos hablado en bastantes ocasiones en otros trastornos de la excesiva sobreprotección, la excesiva severidad en la práctica educativa, el niño puede cogerle miedo a lo que sería el inodoro, que es lo que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Hay que tener en cuenta que normalmente el baño y el váter es un ente poco conocido para el niño, ¿no? Porque normalmente si yo tengo a mi niño, yo lógicamente voy al váter y yo cierro la puerta. Mi niño no entra, no sabe lo que pasa ahí, ¿no? Y mi niño no lo ha utilizado nunca porque ha tenido siempre pañales, ¿no? Entonces, la primera vez que lo veo y que mis padres me piden que lo utilice, suele generar miedo, lo que he dicho anteriormente, ¿no? Todos los niños piensan que me voy a caer por ahí y no sé dónde voy a llegar a parar, ¿no? Entonces, con esa transición, si no lo hago correctamente, puede ser origen de este trastorno, ¿no? Es decir, el subtipo primario, el que el niño tarde más tiempo en controlar el esfínter. Y por otro lado, el subtipo secundario suele estar asociado a eventos estresantes, ¿no? Es decir, el niño logra su control vesical antes de los 5 años de forma totalmente normalizada y después ciertos eventos que le suponen un estrés para el niño pueden somatizarlo, digamos, pueden expresarlo en forma de este trastorno de encopresis, ¿no? Hablamos de un trastorno, hablamos de un suceso estresante siempre para el niño. Pues puede ser un cambio de colegio, puede ser un cambio de domicilio, puede ser la presencia de un hermano pequeño, puede ser separación de los padres, esos pequeños eventos que nosotros podemos lidiar con ellos porque somos adultos, tenemos capacidad de raciocinio, un nene no sabe cómo asumirlo, ¿no? Es posible que lo asuma así. Por supuesto, hablamos de otros eventos mucho más graves, pues casos de maltrato, casos de abuso, casos de abandono, eso también puede ser, ¿no? Pero hay una serie de eventos que aparentemente no son tan graves, o que para nosotros no son tan graves, y objetivamente no son tan graves, pero un niño no sabe cómo afrontarlo, ¿no? Y es posible que lo afronte mediante este trastorno. Pues si te parece, Francisco, vamos ya con el primer ejemplo, el primer caso real, para que podamos ver, y además de una forma muy gráfica, de lo que estamos hablando. Sí, menos mal que quedan todavía algunas horas para comer, porque quizás no sea, claro, alguna imagen no sea muy agradable, pero bueno, es llamativa y un poco vemos un caso real. Vamos a ver cómo se comporta esta niña, ¿verdad?, ante este caso de encopresis.
Increíble, ¿no? Desde la primera toma vemos cómo la niña no parece consciente de estar manchando la pared, e incluso podríamos decir que trata de limpiar, o al menos de limpiarse, de liberarse, de zafarse de esa suciedad. No sé si esto quizá pues lo podamos encuadrar en un caso en el que nos encontremos asociado retraso mental, por ejemplo, o si puede pasar también en niños que no tengan ningún tipo de discapacidad. Bueno, el caso habría que estudiarlo un poco más a fondo para ver un poco las características de la niña, ¿no? Sí es verdad que si en la propia definición del trastorno nos dice que si se explica por otro trastorno, digamos, más general o de mayor índole, pues esto no deja de ser un síntoma, es decir, claro, un retraso mental, un trastorno generalizado del desarrollo, pues entonces no hablamos de incomplexia, hablamos de un síntoma añadido de este trastorno, ¿no? ¿Se puede producir este comportamiento sin que haya ningún tipo, como decimos, de trastorno más importante, más serio? Sí, perfectamente, incluso yo digo, el caso de esta niña pues habría que analizarlo un poco más en profundidad, ¿no? El primer trozo que hemos visto en el cual se produce un embadurnamiento, podríamos llamarlo, ¿no? Es muy característico en estos niños, ¿no? En principio ellos intentan limpiarse o intentan taparlo, porque bueno, a los niños les supone una vergüenza, ¿no? El hecho de hacérselo encima, ¿no? Entonces, en principio intentan limpiarse, intentan ocultarlo, y a partir de ahí lo que se produce es ese embadurnamiento característico, ¿no? Y si vemos que es totalmente involuntario. En el segundo plano vemos que la niña está andando y simplemente se lo hace encima casi sin darte cuenta, ¿no? Y en el último plano sí vemos algo muy importante, sobre todo de cara a la intervención y a los consejos a los padres, ¿no? Es la ausencia de lo que en psicología se conoce como coste de respuesta. Y eso es muy importante de cara a la intervención y a los consejos a los padres, ¿no? Sí, es muy importante fomentar esa autonomía en los niños. Es decir, si el niño se lo hace encima, el coste de respuesta es que el niño debe asumir lo que tiene que hacer. Pues el niño tiene que cambiarse, el niño tiene que cambiar la sábana si se lo ha hecho en la sábana, o tiene que echar la ropa a lavar dentro de la lavadora, ¿no? Todos esos hechos que no son un castigo y no debemos venderlo como castigo, es simplemente enmendar lo que ha pasado, ¿no? Y que el niño lo haga, que no se lo hagan los padres, porque recordemos un poco el mantra casi que llevamos repitiendo desde septiembre, ¿no? El mayor reforzamiento para un niño pequeño es la atención de los padres. Si yo, mediante esta conducta de hacérmelo encima, no estoy diciendo que sea voluntaria, ojo, consigo atención de los padres, al no ser voluntaria no los voy a controlar, pero tampoco voy a hacer un esfuerzo por solucionar esa situación, porque estoy consiguiendo la atención de mis padres. Mis padres me bañan, mis padres me limpian, y eso es muy placentero, es mucho mejor. Me siento en la bañera y mi madre me frota, mi madre me lava, como cuando era pequeño y lo pasaba también, que si yo lo tengo que hacer, ¿no? Entonces eso es un reforzamiento que estoy haciendo sin querer de esa conducta negativa. Tenemos que eliminarlo. El niño tiene que ser independiente, tiene que ser autónomo para limpiarse, para lavarse, para echar la ropa en la lavadora, ¿no? Todo eso lo tiene que hacer el niño, no lo puede hacer la madre o el padre, ¿eh? Clave nuevamente la detección precoz, que está basada sobre todo en trastornos de esta índole, en la observación por parte de los padres. ¿Qué síntomas pueden guiarnos o nos pueden estar indicando que más allá de la etapa de desarrollo normal podemos estar cerca o aproximándonos a un problema? Bueno, el mayor indicador es la edad, ¿no? Es decir, podemos entender que hasta los 5 años sería perfectamente lógico el chaval tuviera problemas a la hora de controlar ese esfínter, más de 5 años, no, perdón, ya en los 5 años hablamos de un posible trastorno, ¿no? Y por supuesto el hecho de que lo haya controlado antes o no lo haya controlado antes nos da pistas para averiguar la causa, ¿no? Como ya he dicho antes, si hablamos del subtipo primario en el cual no ha habido nunca un control vesical, simplemente ese control se está alargando en el tiempo, posiblemente hablemos de prácticas educativas un poco incoherentes, ¿no? Ese criticar al niño cuando se le hace encima, tratarle como un bebé o decirle que es un niño chico, eso no ayuda, ¿vale? Estamos castigando al niño, ¿no? Estamos echándole tierra encima cuando el niño no tiene culpa, porque no ejerce ese control. Podría hacerlo, claro que podría hacerlo, si yo lo animo, no si yo lo machaco cada vez que lo hace, ¿no? El tema de reforzar ese miedo al bate, niño, no te acerques al bate, incluso cierro la puerta cuando el bate se va a usar. Bueno, pues a lo mejor, aunque sea un poco vergonzoso para mí, resultaría positivo para mi hijo que me vieran tener el bate. Darle naturalidad, ¿no? Sí, efectivamente, naturalidad. Incluso hay una práctica que se aconseja mucho, que es el niño puede tener el dodotis, pero a la hora de quitar el dodotis lo echo al bate, por lo menos vacío el bate y, perdón, vacío
el pañal y echo la materia fecal en el váter, o incluso que la eche el niño, ¿no? Y me despido de la materia fecal. Todo este tipo de pequeñas costumbres hacen que el niño pierda ese miedo irracional que puede tenerle al inodoro, ¿no? Y a partir de ahí voy asociando el sentarse en el inodoro con prácticas positivas, ¿no? Incluso eso siempre será positivo, ¿no? En cualquier caso, aunque no haya ningún tipo de trastorno o amenaza de trastorno, pero normalmente en la transición los papás y las mamás no solemos necesitar hacer gran cosa. No solemos necesitarlo. Suele ser muy natural todo. Claro, recordemos que seguimos hablando de un trastorno raro, trastorno muy poco frecuente, ¿no? Pero bueno, recomendable prevenir, ¿no? Sí, caso. Por supuesto, todo lo que hablamos al final hablamos en materia de prevención, ¿no? Porque los trastornos por lo general no son comunes. Incluso la mayor parte de los casos de encopresis hablamos de estreñimiento, casi entre el 75 y el 90% de los casos hablamos de un estreñimiento, con lo cual con un tratamiento médico se soluciona, ¿no? Pero sí es verdad que con estas prácticas preventivas podemos hacer y podemos minimizar el riesgo de que aparezcan estos trastornos, ¿no? Que ya de por sí aparecen muy poco. Recordémoslo, el objetivo de esta charla no es fomentar el alarmismo entre los padres, ¿no? Es inculcar una serie de prácticas preventivas y educativas coherentes para prevenir. Y el pronóstico además es muy favorable, aunque eso sí, hay casos en los que el problema nos acompaña, ¿no? Incluso a veces hasta la edad adulta, y nos planteamos cómo debe ser el impacto social, que ya es muy grave, muy profundo en un niño, en su entorno, si lo trasladamos ya pues a una persona que en su madurez necesita tener pues una vida normal y un día a día, ¿no? Como por ejemplo veíamos con las personas, los pacientes del síndrome de la Tourette, ¿no? Bueno, si bien el trastorno es poco frecuente, dentro del propio trastorno solo un 1% llega hasta la edad adulta, es decir, el 99% de los casos desaparece al inicio de la adolescencia, incluso a veces de forma natural, ¿no? Entonces por ahí no debemos tener mucha preocupación porque son muy pocos los casos, ¿no? Sí, pero nos preguntamos cómo es la vida de esa persona, ¿no? Claro, incluso aunque llegue solamente hasta la adolescencia, los años de escolaridad, imagínate el sufrimiento de ese niño que no puede controlar su esfínter, que se lo hace encima y seguramente pues queda expuesto un poco a la mofa y el escarnio por parte de los compañeros, ¿no? Y a veces la familia tampoco ayuda, a veces la familia le echa más tira encima, insisto, ese atacar, ese eres un niño pequeño, ese no seas un bebé, ¿de acuerdo? Lo machacamos al niño por algo que no puede controlar, ¿no? Y al final resulta mucho más positivo el animar y el reforzar esos pequeños acercamientos que el machacar cuando el niño lo hace, ¿no? Recordemos que no es voluntario en la inmensa mayoría de los casos. Se puede producir un grave deterioro, ¿no? de la autoestima. Decías antes que bueno, puede estar relacionado, puede ser consecuencia, por ejemplo, de traumas infantiles, en uno de esos tipos que veíamos. Y bueno, siempre nos hacemos esta pregunta: ¿por qué a través de esta conducta y no, por ejemplo, con la ingesta de productos no alimentarios, como sucedía en el caso de la pica, ¿no? ¿Qué puede hacer que nos inclinemos hacia un trastorno u otro? Bueno, fíjate que una de las causas recurrentes de muchos trastornos infantiles son esos sucesos estresantes de los que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Entonces, el niño vive un suceso estresante y, bueno, digamos que tiene que sacar esa ansiedad o ese estrés que le supone de alguna manera. Como no puede verbalizarlo, busca otra conducta alternativa, ¿no? Pues puede ser la pica que tú has comentado antes, o puede ser este trastorno de la encopresis, ¿no? Nos resulta prácticamente imposible intentar adivinar un patrón porque depende de tantos factores. Hablamos del carácter del niño, que eso viene determinado por la genética, ¿no? Hablamos de las prácticas educativas de los padres, hablamos de la relación que puede tener en el colegio, hablamos del grupo de apoyo que tenga, hablamos de tantas cosas que es prácticamente imposible intentar delimitar un patrón según el cual este niño sometido a este suceso tendrá esta consecuencia, ¿no? Ese patrón no se da porque hablamos de ciencias humanas, porque no se puede experimentar. La situación ideal para solucionar esto sería: cojo un niño, lo expongo a tal suceso y voy a ver qué pasa, ¿no? Claro que no tendría que hacerlo con uno, tendría que hacerlo con 1000 para tener una hipótesis científica y poder validarla, ¿no? Quizá eso éticamente los padres no estaremos de acuerdo, ¿no? Es perfectamente lógico. Entonces no podemos trabajar de forma experimental para tener esta certeza, ¿no? Tenemos que delimitarnos a estudiar los casos que aparecen de forma natural, ¿no? Sí podemos establecer un grupo de factores de riesgo, que es lo que hablamos toda la semana, ¿no? Y a partir de ahí establecer ciertas prácticas preventivas para intentar evitarlo, ¿no? Pero una causalidad experimental es prácticamente imposible.
Claro, evidentemente es inviable, tenemos que atender, ¿no? En tu caso, digo, a esos casos que se vayan presentando, unos casos de los cuales el propio paciente en principio pues no tiene conciencia, ¿no? de lo inapropiado de su comportamiento. ¿Cómo se produce ese acercamiento del terapeuta, del profesional con ese niño? Bueno, primero me gustaría romper una lanza en favor del terapeuta, la figura del terapeuta infantil, ¿no? Porque tiene muchas menos herramientas que un terapeuta que trabaje con adultos, ¿no? La mayor herramienta de un terapeuta es el razonamiento verbal, ¿no? La lógica que puedo establecer hablando con una persona, y eso con un niño de 5 o 6 años, este es el caso, no lo tenemos. Entonces, tenemos que buscar otras herramientas que son mucho más difíciles, ¿no? Hablamos de test proyectivos, hablamos de utilizar la imaginación, utilizar cuentos, utilizar juegos, ¿vale?, que suponen un acercamiento mucho más indirecto al problema, ¿no? Entonces requiere de unas estrategias muy distintas y, en mi opinión, mucho más difíciles que un terapeuta adulto, ¿no? Si bien, por otro lado, tenemos una herramienta con la que no cuentan los adultos, que es la familia, y el terapeuta debe trabajar mucho con la familia, debe establecer una rutina de trabajo con ellos, y que esas rutinas los propios padres lo implementen en el día a día, ¿no? con el niño, para que ese trabajo sea muy efectivo, ¿no? Entonces, esa arma supone a la vez un esfuerzo doble, porque tengo que educar a los padres. Y bueno, como terapeuta supone muchas veces una cuestión delicada decir a un padre cómo debe educar a su hijo, ¿no? Porque bueno, soy un desconocido, yo te veo a ti como madre y te tengo que decir que lo estás haciendo mal y que debes cambiar tu pauta educativa, ¿no? Bueno. Y muchas veces debo decirte, o debo intentar que pienses que cosas de las que tú has hecho con tu niño pueden haber provocado o pueden haber favorecido la aparición de ese trastorno, ¿no? Es un asunto peliagudo. Es curioso porque son los propios padres, ¿no?, los que demandan y están pagando, ¿no?, y costeando ese servicio, ¿no? Claro, lo que pasa es que a veces se peca un poco de decir, bueno, como yo te traigo el problema, yo te pago, automáticamente el problema debe ser solucionado, y debe ser solucionado sin que yo haga nada, porque yo ya te estoy pagando, ¿no? Claro. Y no, tenemos que ser conscientes de que los padres son el factor fundamental de cambio, porque el psicólogo va a estar con el niño 2, 3 horas semanales, quizá 4, y bueno, y en la semana tienen muchas más horas que las pasa en su mayoría con los padres, ¿no? Entonces, son los padres el principal motor de esos cambios conductuales y de reforzamiento, o de práctica o estrategias que se generen en la terapia. Son ellos los que tienen que hacer que eso funcione en casa, ¿no? Y concretamente son los padres los protagonistas, ¿no?, del siguiente fragmento, en el cual pues vemos cómo se dan esas pautas iniciales de cara a afrontar este trastorno de encopresis. El niño o la niña deben conocer el tema. Necesita saber de qué se trata. Debe de tener experiencias cercanas. ¿Cómo podemos enseñarle que es un proceso natural? Si a mamá o a papá no le importa, lo pueden acompañar al baño y le pueden ayudar a jalar al excusado. Adiós pipí de mamá, adiós popó de papá. También se pueden aprovechar todas las experiencias cuando algún animal defeca o hace pipí. Existen cuentos muy divertidos que describen este proceso. Cuando hagan en el pañal, podemos vaciar su popó en el excusado para que él o ella le digan adiós y se vayan dando cuenta de que a ellos no les pasa nada, que lo único que se va es la popó. Ellos piensan que caben por el excusado, todos ellos. Así como el cerebro manda la señal al cuerpo de que ya está listo para caminar, también manda la señal para los esfínteres, que son la parte de nuestro cuerpo que controla la salida de la pipí y de la popó. Cuando el cerebro empieza a mandar señales, el niño o la niña empiezan a estar incómodos cuando están sucios. Este es un signo muy importante. Otra
es cuando se van a un rincón o se apartan para hacer sus necesidades. Durante las siestas amanecen secos. Poco a poco nos van haciendo alguna señal de que están a punto de hacerse, pero les sigue ganando. Hasta que un día están suficientemente maduros para dejar el pañal. Hay dos aspectos que suelen coincidir con esta madurez. Una es que pueden ser capaces de brincar con los dos pies. Y la otra, que sea capaz de trasvasar un líquido de un vaso a otro sin que lo derrame. Por otro lado, ya deben de conocer distintas partes de su cuerpo, como su cabeza, sus manos, sus pies. Deben contar con un vocabulario para darse a entender, así como tener destrezas motrices que les permitirán agacharse, girar, subir, bajar y ser capaces de bajarse los pantalones y los calzones. La tercera señal es la parte afectiva y emocional. Dejar el pañal es una tarea difícil, por lo que el niño o la niña necesita estar lo más en paz posible para poder lograrlo. Si tiene mucha mamitis o está por llegar un nuevo hermanito, no está listo. Si acaba de tener algún cambio en su vida, como la entrada al centro infantil, cambio de casa, un divorcio o la muerte de un ser querido, tampoco será momento para entrenarlo para ir al baño. En general, les da miedo el excusado. Creen que ellos también se pueden ir por ese hoyo. Bueno, pues aquí vemos cómo pues, todos los papás y todas las mamás podemos poner en práctica, ¿no?, estas dinámicas, en cualquier caso, para facilitar esa transición y bueno, también para prevenir que puedan suceder trastornos como este, ¿no? Bueno, el vídeo nos hace un listado de requisitos previos que tendríamos que ver en nuestro hijo para intentar educar en el control de esfínteres, ¿no? Ya hemos hablado antes del tema de poder andar o mantenerse de pie. Aquí aparecen otra serie de requisitos previos que tendría que cumplir mi niño a la hora de empezar ese pequeño entrenamiento, ¿no? Es muy llamativo, y a los padres les suele llamar la atención cuando los niños empiezan, teniendo el pañal todavía, empiezan a esconderse. Cuando ellos notan, porque a partir de los 6 meses empiezan un poco a tener esa sensación física, lo que pasa es que no lo pueden controlar, ¿no? Pues bueno, al final del segundo año de vida, ellos empiezan a esconderse detrás de la puerta o se van a otra habitación, cuando ellos notan que se están haciendo de cuerpo, ¿no? Entonces es muy significativo y es es una de las primeras señales a tener en cuenta para empezar con ese entrenamiento del control de esfínteres, y ahí nos establecen unas pequeñas pautas. Después lo veremos en el último vídeo, incluso un entrenamiento un poco más intensivo en el control de esfínteres. Y volvemos a la importancia, ¿no?, del papel, de ese rol que juegan los padres, que muchas veces, Francisco, tienden al cortoplacismo, ¿no? Tienden pues a dar una solución y más a un problema tan desagradable, ¿verdad?, sensorialmente, como este. Por ejemplo, en el primer vídeo veíamos que la niña correteaba feliz y contenta y la madre lo limpiaba, ¿no? Esto, si nos encontramos ya con un trastorno de esta índole, debemos también controlarlo, ¿no? Quizás sea interesante que no reñirle, no reprenderle, pero sí que tome conciencia, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que pasa que, claro, hablamos de niños con los cuales no se puede razonar, entonces el aspecto verbal lo tenemos que eliminar. No podemos hacer entender al niño que tiene un problema. El niño lo que entiende es, hago esto, ¿es bueno o es malo? Entiende un poco más, pero ¿no? que entienda que debe aprender, ¿no?, a controlarlo, ¿no? Claro, ¿cómo debe aprenderlo? Pues, por ejemplo, con ese coste de respuesta que hemos estado hablando antes, ¿no? Es decir, el niño tiene que limpiarlo. Tiene que limpiarlo él solo y tiene que echar la ropa a lavar, tiene que cambiarse de ropa, tiene que cambiar la sábana, en el caso de que haya sido en la cama, ¿no?
Bueno, pues eso supone un primer toque de atención para que el niño entienda que si no lo hubiera hecho estaría más a gusto. Insisto, y no hay que venderlo como un castigo, no podemos castigar por algo que el niño hace voluntariamente, ¿no? Lo que sí tenemos que hacer es premiar al niño cuando lo haya hecho bien. Si el niño tiende a hacerlo 3 veces al día y mañana lo hace solamente una, bueno, pues ese es el momento de premiarlo, ¿no? Existe también una serie de rutinas que puedo establecer, ¿no? Como el hecho de llevar al niño muchas veces al baño y acostumbrarlo a tenerlo sentado, aunque no haga nada, ¿no? Pero bueno, lo siento en el baño tantas veces se va familiarizando, ¿no? al día, efectivamente, se va familiarizando, lo premio cuando consigo que él vaya voluntariamente al váter, pues cada 2 horas o cada, bueno, el tiempo que yo estime oportuno, ¿no? Entonces poquito a poco lo voy acostumbrando a esa rutina, ¿no? Por supuesto el descartar al principio la causa médica, el estreñimiento, que es muy frecuente en estos casos, hay que descartarlo cuanto antes, ¿no? Porque bueno, en esos casos el tratamiento es muy sencillo, ¿no? Hablamos de algún laxante, algún reblandecedor de la materia fecal para que pueda salir de forma natural, y a partir de ahí el problema resuelto, ¿no? Eso es importante descartarlo en cuanto antes, para que el niño no asocie ese dolor o esa molestia que puede sentir al hecho de la defecación, ¿no? Y no lo asocie, pues cuanto antes lo detecto y si ese es el caso, pues lo trato. El próximo episodio, digamos, la próxima entrega del Psicólogo TV versará sobre la enuresis, ese otro trastorno, y bueno, no queremos dejar de preguntarte si tienen tantísimo en común, porque pues, nos encontramos con encopresis y con enuresis, si hay pues algún tipo de patrón que los profesionales, los expertos veáis que se repite y que haga que el niño pues finalmente derive a uno y no a otro. Bueno, por lo general está muy asociado, es decir, un alto porcentaje de chavales con encopresis tienen también enuresis, ¿no? Si bien es verdad que la enuresis es un trastorno más frecuente, un trastorno más leve, podemos hablar, porque el control urinario evolutivamente es posterior a lo que sería el control de la materia fecal, ¿no? Entonces es un trastorno mucho más estudiado porque es más frecuente, ¿no? Entonces quizás en el aspecto etiológico, los factores de riesgo, las causas, sí comparten muchas cuestiones, y en el aspecto de tratamiento también, ¿no? Suelen estar relacionados porque al fin y al cabo ese miedo que hablamos irracional al inodoro está ahí, ¿no? Y tanto la orina como la materia fecal se deposita en el váter, entonces muchas veces pues puedo tener esa asociación entre los dos trastornos, ¿no? Sin embargo, sí es verdad que en el aspecto del tratamiento hay mucho más estudios, existe mucha más variedad en el campo de la enuresis, y lo veremos la semana que viene. Muy bien, pues si te parece, Francisco, nos vamos a quedar con el último vídeo en el que los padres vuelven a ser protagonistas, más todavía si cabe vemos que con unas pautas adecuadas se puede hacer mucho, ¿no?, en el propio ámbito familiar. Francisco, muchísimas gracias por haber venido y te esperamos la próxima semana. Por aquí estaremos. Muchas gracias. Nos quedamos ya con este último fragmento y enseguida volvemos. ¿Harás popó? Sí. ¿Lo harás? Muy bien. Sabes, no hay nada mejor. ¿Pipí popó? ¿Qué pipí, popó? ¡Ya hiciste popó! ¡Qué bien! ¡Quiero hacer más! ¿Quieres hacer más? Sí. Ok. Aparte, la distracción es algo grande para el entrenamiento del baño, porque lo lleva del no quiero ir a... oh, es una experiencia divertida. Ahora le gustan los jugadores de hockey y fútbol. Ellos usan sus Usamos cascos. cascos. Aquí tienes. Sí. Jugamos hockey un rato y corremos por la casa. Y puedo usar eso. Ya sabes para qué quiera ir. ¡Vamos por allá! ¡Sí, vamos! ¡Corre, corre, corre! Paso mucho tiempo sentada en el suelo del baño. Pero lo peor es cuando estás ahí por 40 minutos y dice, luego dice, oh, no quiero hacer. Y eso normalmente pasa cuando tiene que ir a dormir y lo pones en la cama. Y 5 minutos después, papá, mamá, ¿qué voy a hacer? Aún no reacciona a la sensación de decir, tengo que ir a orinar. Porque constantemente preguntamos, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir. Lo llevamos, lo sentamos, no le damos la oportunidad de que lo sienta por sí mismo. ¡No quiero! ¡Léjalo! Tal vez nos engaña, probablemente sabe Tal lo vez que lo se sepa. siente cada vez antes de ir a orinar. Es solo que no quiero ¿entiendes? subir ahí yo solo. Ellos me cargan y me sientan, ¿entiendes? Cuando haga popó en el baño, iré a la escuela. Oh, si haces popó en el baño, ¿irás a la escuela? Sí. Él quiere hacerlo para ir a la escuela, ya entendió eso.
que tiene que usar el baño si quiere ir a preescolar. Y en realidad no quiero hablar mucho de que debe entrenarse de ir al baño antes de que llegue el bebé. No sé si eso pueda causar como sentimientos negativos hacia el bebé. Por eso lo presiono con lo de la escuela. Tengo que hacer el baño para la escuela. Tiene amigos más grandes que van a la escuela y que no usan pañal, usan ropa interior de niños Pero están grandes. en la universidad. Sí. No, ¿en preescolar? Pongamos esto. Bien, Sí. haremos una tabla del baño. Sí. Sí, hablamos sobre lo que estamos haciendo con el entrenamiento del baño y pensé en probar un nuevo acercamiento. ¿Sabes para qué hacemos la tabla del baño? Cuando Logan haga pipí, obtiene una estrella y la pega justo ahí. Y si haces popó, obtienes 2 estrellas. Él la hizo y la coloreó y puso calcomanías para decorar la tabla. Es para involucrarlo y no es algo que le forzamos a hacer. Así se hace. Di buen tiro. Buen tiro. Cuando tengas 3, ¿a dónde quieres ir? La escuela. Oh, bien. ¿Y dónde tienes que ir a hacer pipí y popó? Al baño. ¡Sí! Exacto, no en tu pantalón. Y él obtiene una canica por hacer pipí y 2 canicas por hacer popó. Y luego las pone en un vaso de vidrio. Y finalmente, cuando el vaso está lleno hasta arriba, la podrá llevar a la juguetería y escoger el juguete que quiera. No es avaro, solo saca una canica si hace pipí y lo sabe. Bien, obtienes una. Ponla en el vaso. ¡Sí! ¡Aplauso! ¡Buen chico! ¡Sí! La emoción que le da buscar la canica por hacer pipí, ponerla en el vaso y luego poner su estrella en la tabla del baño, en realidad ayuda. Al día siguiente le diremos, mira, ayer tenía 5 estrellas. Hoy trataremos de conseguir 6. Le dará una meta, algo por qué esforzarse, algo de qué sentirse orgulloso.